Tomando el ciclo del cultivo y la cultura como metáfora, este proyecto reunirá 4 conversatorios virtuales como espacios de introspección, de diálogo y co-construcción para incitar transformaciones hacia la sostenibilidad que inspiren modos de conocer y cultivar más profundos y más justos. Cada momento de la metáfora se enfocará en explorar una parte de este ciclo que se irá resignificando y reconstruyendo en conjunto con quienes colaboran en el proyecto. En el primer conversatorio, Regenerando la Tierra para Nuevas Raíces, nos preguntamos cómo nos transformamos a nosotros mismos y con otros en un suelo que sea lo suficientemente fértil para fomentar una policultura de conocer y de hacer. Para responder a esta pregunta, hace falta cuestionar el monocultivo del conocimiento, es decir, la noción de que solo existe un solo tipo de conocimiento válido, que por lo general es el impuesto por los sistemas dominantes. Este cuestionamiento implica excavar profundo, remover y así regenerar nuestros suelos compactados, erosionados, degradados. Es decir, hace falta regenerarnos con nutrirnos en relación con otros dentro de un sistema. Un suelo que se compone de organismos aliados que pueden ayudarnos a compostarnos, pero también impedirnos una transformación. De raíces, que son esos discursos, prácticas, herramientas, enfoques que van formando y conformando nuestra estructura de sentipensamientos. Y también de grietas, que aunque puedan representar nuestra degradación, son también ventanas de oportunidad para dar paso al aire, al agua y a la luz que nos transforma. Nos gustaría escuchar un poco la historia, siguiendo la metáfora esta del suelo y de las raíces, del cambio de monocultivo a policultivo o de policultivo a monocultivo, no sé, dependiendo de las historias de cada uno. En principio, lo más digamos, habitual, por desgracia, es que todos hemos entrado en el monocultivo de alguna forma o hemos sido expuestos a él y nos reunimos aquí pues un poco porque nos hemos dado cuenta de que hay que cultivar de forma diferente y queremos compartir nuestras experiencias para ayudar a otros a que también puedan cambiar su suelo y empezar en una dinámica más de policultivo. eh, no solo en la parte social, productiva, sino internamente, es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza, es algo que va en contra de lo que es natural en todo sentido. A veces incluso en nuestra manera de pensar, ¿no? Porque la formación que nos dan, yo siento que nos cierra, ¿no? Nos va llevando a que nos metan a un salón cuadrado, que nos monten un pizarrón cuadrado, que tengamos que anotar en una libretita cuadrada para formarnos un pensamiento cuadrado, con líneas, con límites, con justo lo que nos quieren enseñar y lo que quieren que veamos. Cuando en realidad que el mundo es mucho más grande de lo que yo siquiera puedo tener o algún día voy a poder tener la capacidad de ver. Siento que mi experiencia en mi vida y un poco en mi vida familiar, de hecho, ha sido, en cierto sentido, el tema de la otredad ha sido muy fuerte y eso es parte del policultivo, ¿no? O sea, el no ser igual a lo que te rodea o a no sentir que hay como homogeneidad en las cosas. Y eso también viene como con sus conflictos y sus problemas, que creo que es interesante, ¿no? Porque de alguna manera celebramos y aspiramos, y yo comparto totalmente esta como valoración por la diversidad, pero también creo que buscamos ciertas cosas hacia lo universal, ¿no? También buscamos como encontrar qué es lo universal. Y no sé, me pregunto si hay alguna relación interesante que podría también existir dentro de esta conversación entre cuáles son esas relaciones. Y el abuelo cuando llego ahí, él me dice: "Vea, lo que tenemos que hacer, o sea, lo que es ahorita muy, muy importante es construir documentos", dice él. Tenemos que ayúdenos a escribir, porque necesitamos construir documentos que nos ayuden a que
a conversar con la gente que toma las decisiones. Sí, porque él dice, esto está grave, o sea, los gobiernos ancestralmente, ¿qué hacían? Una de sus acciones, digamos, principales era mantener la conversación con el clima, era organizar la conversación con el clima. Nosotros hacemos eso, yo como gobierno, nosotros hacemos eso, pero los que toman las decisiones hoy en día no saben cómo. ¿Cómo hacemos, cómo construimos documentos para que, que ellos entiendan o para poder tejer puentes? En un policultivo hace que se unan, nos unamos, nos podamos encontrar así, seamos tan diferentes, y lo que permite que en un mundo existan diferentes realidades, esa cohesión, eso. En un monocultivo para mí hay una hegemonía dictando cómo es, ¿sí? Cómo debe ser. Y por eso se vuelve un monocultivo, porque no está, lo que lo une no es algo que esté respetando, aceptando, mirando la diversidad o dejando que exista ni siquiera, ¿sí? Sino que está decidiendo que por efectos de efectividad, de sacar más producto, de hacer las cosas más fáciles, de siga esto y le pasan el manual y así es, y no hay la posibilidad de cultivar nada más que aquello que te están pagando por, ¿sí? Mi experiencia trabajando, por decir algo, con los huicholes, hay una parte que es como lo hermoso y lo exótico de lo diferente, de estar en una cultura que es realmente muy diferente, pero en realidad esa parte se vuelve un problema muy rápido si no estás buscando lo universal, porque si no, no entiendes ni madres, ni te entienden a ti, y entonces no puedes ni siquiera hacer algo en conjunto porque no te entiendes. Entonces luego hay esa búsqueda de decir, bueno, sí, somos súper diferentes y celebramos eso, pero ¿qué es lo que tenemos como muy en común? Siempre nos topamos con este tipo como de bloqueos con la gente no saber relacionarse con un entorno natural, ¿no? Y tenerle como tanto miedo a esa diferencia y a esa diversidad de cosas que te reclaman vínculo, de alguna forma, ¿no? Cuando entras en un bosque, bueno, todo empieza a querer vincularse contigo. Ahí llega el mosquito, no sé qué, la avispita, el otro, el agua, bueno, llueve, todo quiere estar vinculado. Mi clasificación de las hormigas que encontré allá. Sin embargo, cuando terminé ya tenía esa sensación. De hecho, como tenía que mirar las hormigas, me di cuenta que había matado 4.500 no sé qué hormigas y decía yo, y estoy haciendo unas recomendaciones que las hubiera podido hacer sin haber hecho pues toda la investigación, esa era mi sensación. Y entonces la tesis se las dediqué a ellas porque dieron su vida por mi tesis. En ese momento de, la ciencia está, sí, o sea, ¿cómo hago? Porque creo que por ahí no es, ese sentimiento por ahí no es, sí, una sensación de no tengo las respuestas y no quiero ir a convencer a la gente de cómo es. Y tenía como esa sensación de vacío, me da una sensación como de vacío. Y pues que esas son las formas que se promueven todo el tiempo y todas tienen como el mismo formato. A veces no es suficiente con platicarlo, a veces no es suficiente con incluso estar en el lugar. A veces se necesita algo especial. Yo lo he rebautizado como un catalizador emocional. Ahí cuando gusten. A veces hay tanto que tenemos dentro y queremos sacar, queremos expresar eh, como sentimientos, modelos de vida, pensares, y no nos atrevemos, necesitamos un empujoncito. Realmente podemos ver el mundo de formas dramáticamente diferentes, pero nos sentimos igual cuando estamos contentos o ofendidos o emocionados o asustados o algo así. O sea, como que todo el cuerpo emocional humano me parece que es como es mucho más homogéneo que el mundo espiritual o el mundo de ideas
Y entonces desde ahí nos podemos conectar mucho, ¿no? La empatía siento que es como más emocional que intelectual. Pues la ontología es como esa forma en que tú entiendes el mundo, ¿sí? Y la epistemología, pues es esa forma en la que tú accedes al conocimiento en el mundo. Entonces eran esas dos cosas, ¿no? Y cómo muchas veces nos paramos desde un punto de así es y así es para mí, y eso puede crear conflictos. Entonces, mi gran pregunta siempre ha sido, bueno, pero si tengo un policultivo, ¿cómo hago para tener tolerancia, para poder tener empatía, para poder escuchar al otro y no pensar desde, ah, eso es un cuento, sino eso es como él lo vive y así funciona su territorio, su lugar? Y cómo podemos articular, traducir y hacer cosas juntos, cuando el idioma no es igual, cuando la percepción no es igual. Entonces, digamos, esas son como las cosas que he encontrado de dificultad. Y yo así personalmente, digamos, al ser criada como de una forma tan antisistema, por decirlo así, de una forma propositiva antisistema, siempre busqué así como, ¿no? La cercanía con las chakras, como se llaman acá, ¿no? Las milpas de acá, las chakras, el saber de los mayores, como acogerme de esas formas, ¿no? Y después viene un proceso así de agrietamiento profundo que fue vivir como en las comunidades en estos tiempos, entonces trabajando temas de derechos humanos como las estrategias de prevención de violencia sexual en comunidades indígenas, em, estrategias de reclutamiento, de prevención de reclutamiento forzado en zonas de conflicto armado. Entonces, como también tuve una temporada de mucho dolor, o sea, de estar expuesta como al dolor de la gente, ¿no? Al dolor del territorio, de verlo de frente, o sea, de estar trabajando ahí por eso. Y bueno, son también como muchos años, pues, trabajando con la medicina y también lo que eso significa para una mujer hoy en día, porque por lo menos en mi territorio, el acceso al conocimiento, así sea ancestral, era en su mayoría para los hombres, ¿no? En los espacios que generábamos, que se llaman estos encuentros de 7 días, el llamado a la montaña, en donde vivíamos como comunidad en esa pluralidad, yo sentía allí como, era muy difícil, pero sentía como un alivio de ver que esa diversidad, que ahí sí había un policultivo y que de la creatividad se me disparaba. O sea, el poder tener conversaciones de otras formas, o sea, del mismo tema, porque el tema era la sustentabilidad y todo eso, pero con gente tan diferente que lo abordaba como con otras palabras, con otras formas. Pero también puedo entender como algún tiempo atrás la gente decía es que tenemos que ya trascender la época de Babel y necesitamos podernos entender. Y si cada quien está hablando otro idioma en otra esquinita, ¿cómo vamos a unirnos y a trabajar en conjunto hacia construir una nación o una humanidad compartida? Y entonces lo que necesitamos es un esperanto. Y es interesante que esas dos cosas existen y pueden ser motivadas por gran y genuino idealismo. Eso es lo que conecta la diversidad, sea tener un propósito común, claro, como encontrar ese propósito común que nos reúne, o un contenedor de esa diversidad lo suficientemente fuerte y flexible para propiciar que estemos juntos el tiempo suficiente para encontrar eso que nos une, eso universal en nosotros, ¿no? Como de nuestro lado, ya en el colectivo, en el trabajo, no solo yo, pero que desarrollamos acá, la danza, el canto ha sido una cosa muy importante para lograr crear como contenedores de confianza en espacios de diversidad, así que ves que esto va a saltar. Entonces, ¿qué hacemos? No, nada, vamos a cantar, vamos a danzar y vamos a empezar a trabajar hasta que, ¿no? Entonces, claro, pero lo que nos recuerda es el canto y la danza es algo que es universal a nuestras emociones, a nuestros corazones, algo que crea pegamento, ¿no? Que es cómo tocamos eso universal en la diferencia que quiere encontrarse.
pues al final de cuentas todo crece en el suelo, no es como el medio en el cual eh, empezamos, pero todos los suelos son diferentes. Hace 10, 11 años, cuando empecé a hacer trabajo comunitario y trabajo de desarrollo sustentable, que creo que mi visión era como muy bonita y muy alegre, pero también como un poco ignorante de ciertas cosas. Y agradezco lo que siento ahorita, que es una visión mucho más matizada, regresando tal vez al policultivo, mucho menos homogénea de lo que son las cosas, pero que ha requerido mucho trabajo, ¿no? De encontrar sentido, ¿no? Cómo uno debe empezar con volver adentro, ¿no? Cómo yo me vuelvo yo un policultivo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para vivir en un mundo donde más realidades existen, no una sola realidad? ¿Y cómo voy a conversar con eso? Entonces, y cómo voy a soltar también. A mí me ha tocado mucho soltar. Por eso que es como despertarse a la conciencia del sistema natural, pero ese despertarse a la conciencia de que hay un sistema mayor es apenas el primer paso para toda una construcción que viene ahí detrás y que pues es así, depende del camino de cada uno. Porque vas a enfrentarte con muchos momentos que si no tienes desarrollada esa capacidad de aguantar y de reinventar y de encontrar sentido en las cosas, entonces te vas a frustrar horrible cuando las cosas no empaten con tu idealismo y te vas a rendir. Y entonces tienes que estar haciendo ese trabajo de significar las cosas y de encontrarles como alguna manera de construir como una narrativa adentro de la cual puedas ver las cosas como son y a la vez como estar como volviendo a hacer renacer y a retoñar como la esperanza y la voluntad de trabajar. Al estar en muchos lados, estar en la parte de la producción, en la parte de transformación, en la parte de consumidor, en la parte académica, en la parte productora, incluso en la parte social con los que hemos trabajado, pues te hace ver y pensar las cosas de manera diferente, ¿no? Y todo eso viene a enriquecer todo, viene incluso a meternos en la cabeza la onda de que, pues en realidad nacemos como seres con múltiples interacciones, ¿no? Con un gran policultivo. Y es que el suelo es importante, pero la semilla también. Entonces es lo que Enrique estaba diciendo, pues que toca tener una actitud y toca tener algo en sí, porque es que el suelo también es súper diverso y te vas a encontrar los bichitos que te ayudan y los bichitos que no te ayudan. Y así tú tengas la posibilidad de que esas grietas se abran, mucha gente en suelos áridos, pues las cimienta o las rellenan de otra cosa y no logran meterse por la grieta, sino que simplemente pues la tapan y ya. Entonces, en parte el trabajo del suelo es poder estar en contextos, o como decía Tania, encontrarse con personas que te permiten explorar esas grietas e ir juntos, no sentirse solo en ese sentido y poder utilizar el suelo fértil, el suelo para poder despertar esa semilla que eres y meterte en esas grietas y como hay en el internet esas imágenes del cemento y una grieta y la flor así, entonces también esa capacidad que es tuya y del suelo de poder juntarse y producir esas transformaciones. Podamos aportar a crear ese suelo de confianza en otras personas para que puedan aventurarse en esta, sí, bueno, viaje de convertirse en un policultivo, porque es un viaje interno sí, de mantenerse a veces mucho tiempo en ese lugar incómodo y exponerse a cosas muy diferentes, pero como apoyarlos a construir suelito para que más allá de la diferencia que se puede ver abrumadora afuera, esa semilla de uno mismo crezca, ¿no?